Cuando se habla de Chimbote, inmediatamente se le asocia como una ciudad contaminada. Es muy común escuchar la siguiente frase: si estás viajando hacia el norte y sientes un mal olor, es porque estás pasando por Chimbote. Es muy común escucharla, pero no siempre fue de esta manera. En especial la Bahía del Ferrol, la cual brindaba características geológicas y oceanográficas que motivaban su paisaje y sus bondades. La Bahía del Ferrol es una entrada del Océano Pacífico en el Perú. Está ubicada en la zona costera del distrito de Chimbote, en la provincia de Salta, región Ancash, a 450 kilómetros al norte de Lima. La bahía tiene una extensión de 11.1 kilómetros, considerada hasta antes de los 60 como la perla del Pacífico. Por la hermosura de sus playas, narran nuestros padres y abuelos que podían bañarse y gozar de sus arenas limpias y de sus olas tranquilas. Había 200 metros de arena desde la Plaza Miguel Grau y del Hotel de Turistas, hotel construido en esa época porque la bahía era un destino turístico. La Bahía del Ferrol de Chimbote por entonces era una paradisíaca caleta de pescadores artesanales. Ello significó para sus habitantes fuente de abundantes alimentos marinos, excelente fuente recreacional y, por encima de todo esto, fuente de inspiración creativa y fuerte identidad ciudadana, y sobre todo era visitado por turistas de diferentes países. En la década de los 50, Chimbote era reconocido por tener una de las más hermosas bahías de la costa peruana. Era un lugar con mucho potencial turístico. Era el orgullo de los chimbotanos, al cual llegaban muchos extranjeros para veranear por su biodiversidad marina y singularidad de su paisaje. La bahía era una zona recreativa que permitió establecer un vínculo muy fuerte con los pobladores de Chimbote. En la década de los 60, esta historia empieza a cambiar. Se instaló una empresa siderúrgica, así como grandes empresas pesqueras. Pasados unos años, Chimbote se convirtió en el principal puerto pesquero del mundo. Y fue así que el aprovechamiento sostenible y turístico de la bahía fue reemplazado por el aprovechamiento desmesurado de los recursos pesqueros. El auge económico de aquel entonces trajo consigo un rápido crecimiento poblacional, y la ciudad creció de manera desordenada y sin planificación urbana. Hoy en Chimbote habitan más de 370.000 personas, y las aguas residuales domésticas que éstas generan se vierten directamente a la Bahía del Ferrol, sin tratamiento alguno, pues aunque parezca increíble, Chimbote no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Todo esto ha generado que hoy a la bahía ya no se le conozca como una de las más hermosas del país, sino lamentablemente como una de las más contaminadas del Perú, la cual ha repercutido negativamente en el grado de identidad de los ciudadanos de Chimbote, a tal punto que ya no viven al frente de la bahía como sucedía antes, sino a espaldas de esta. La Bahía del Ferrol fue visitada por el sabio Alexander von Humboldt el 12 de octubre de 1802. Dejando impreso en su libro Viaje a las regiones enaxiales del Nuevo Continente, publicado en 30 volúmenes que aparecieron entre 1805 y 1832, como la bahía más hermosa desde Cabo de Hornos en Chile hasta Guayaquil en el Ecuador. Al transcurrir en esa época de los años 50, cuando las primeras fábricas quisieron instalarse en Chimbote, su alcalde por ese entonces, Óscar Arciniega, se opuso porque tuvo la visión de que iba a afectar el turismo en la zona. Los empresarios pesqueros regresaron y trajeron una orden ministerial donde autorizaba su funcionamiento. Esto después de la destitución del alcalde de la provincia del Salta. Y así, poco a poco se fueron instalando las empresas pesqueras, convirtiendo a Chimbote en el primer puerto pesquero del mundo en los años 70. También se instala en esos años la empresa Siderperú, con la producción de acero y fierro para la construcción. En el año 1881, el poeta José Martí expresó con la siguiente frase: la actividad humana es un monstruo que cuando no crea, devora. En esta frase se puede resumir lo sucedido en Chimbote,
ciudad que basó su crecimiento en una pesquería descontrolada. Uno de los escritores también menciona en una de sus obras, El zorro de arriba, el zorro de abajo, quien es José María Arguedas, donde en esta obra nos narra su experiencia en el puerto de Chimbote y las vivencias de los pescadores de la época del auge de la pesca en los años 60. Chimbote, por tradición, es un pueblo trabajador y luchador. Todo lo ha logrado con mucho esfuerzo, pero lamentablemente ignoró y dio la espalda a su fuente principal de alimentación, la bahía El Ferrol. Las principales fuentes de perturbación ambiental que entorpecieron el equilibrio de la bahía El Ferrol se ubicaban frente al litoral de la bahía, donde funcionaban 48 fábricas de producción de harina, de aceite y conservas de pescado, todas ellas disponiendo sus efluentes cargados con trozos de pescado, escamas, sanguaza, aguas de cola y aceite directamente a la bahía, y de la cual también fue la inadecuada gestión de las autoridades locales y órganos competentes del gobierno central. Al retornar a esta época, es decir, nuestra actualidad, nos damos cuenta que algunas de las principales fuentes de perturbación siguen entorpeciendo el equilibrio de la bahía. Entre ellos, los desagües que conectan con la bahía, la excesiva cantidad de basura que llega a parar al lugar, donde existen tipos de contaminantes como por ejemplo los contaminantes líquidos, que son las aguas residuales de las industrias, los influentes de los municipales, las aguas de las agrícolas, como por ejemplo los pesticidas. También tenemos los contaminantes sólidos, con un gran nivel de contaminación con presencia de basura doméstica, como botellas plásticas, bolsas, latas de aluminio, etc. También la contaminación de los peces, a través de los pesticidas y otros productos químicos pueden causar enfermedades y la muerte de los peces. Como otro, vértido de aguas residuales, que pueden introducir patógenos en el agua y ser consumidos por peces, los cuales pueden causar enfermedades en los seres humanos. También el aceite de la escorrería industrial y automotriz y los derrames de petróleo pueden cubrir la piel de los peces y matarlos. Ahora hablemos sobre el spray marino. Esta se forma cuando el viento incide sobre la superficie del océano y se producen las olas. Se forman entonces pequeñas burbujas que descargan en el aire partículas líquidas. Y este spray es el que impacta las estructuras de las viviendas, corroyendo los ladrillos, concreto armado y los fierros, poniendo en serio riesgo estas estructuras y la integridad física de las personas frente a un sismo, pues provoca que las paredes de las casas que residen cerca al mar, claro está, se deterioren por la humedad y el salitre. La cantidad y desordenada infraestructura portuaria y el parqueo de embarcaciones alteró la dinámica marina, originando con ello un proceso erosivo. Y la erosión es el que merece mayor atención, ya que ha significado la pérdida en promedio de 150 metros de playa, y ahora pérdida de continente con la destrucción de infraestructuras urbanas, deportivas y de servicios, poniendo en serio riesgo a más de 10.000 habitantes de las zonas de Malecón Grau, Miramar, Florida Baja, La Libertad y Trapecio. En 1974, el ingeniero Leopoldo González, ex alto funcionario de la empresa del agua y el alcantarillado de Chimbote, señaló en algún momento que la erosión era evidente. Entre 1976 y 1977 se construyó el enrocado entre las avenidas More y Girón Galvez, casco urbano de la ciudad, enrocado que fue reconstruido y ahora se proyecta hasta el Jirón Ancash al sur de la plazuela 28 de julio. Entre los años 1997 y el 2004, estimaciones hechas por el docente y biólogo Rómulo Loaiza Aguilar, se calculó que la velocidad de erosión frente a la plazuela 28 de julio era de 10 y 12 metros por año. Actualmente el proceso erosivo sigue magnificándose. Eso podría significar el enrocar todo ese tramo del litoral de la bahía,
a fin de proteger las viviendas y defender la salud e integridad física de las personas, sin que ello signifique la solución definitiva del problema, claro está, ya que el enrocado alienta el proceso erosivo, tal como se puede apreciar en las rocas de Malecón Grau, que progresivamente se están abriendo y desestabilizando. Como datos más actualizados respecto a los estados de avance para resolver esta gran problemática de la bahía, recientemente el Ministerio del Ambiente presentó la propuesta Plan de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol, priorizando la disminución de fuentes contaminantes mediante la culminación de proyectos de inversión para el tratamiento de aguas residuales domésticas y la gestión integral de residuos sólidos, así como el fortalecimiento de la fiscalización ambiental en la zona para poder asegurar la sostenibilidad de los logros alcanzados. Al respecto, la titular del MINAM, el Ministerio de Ambiente, destacó que la recuperación ambiental de la referida bahía es un compromiso del gobierno tras destacar los avances logrados a la fecha, ya que hace 15 años no teníamos el estudio de la Marina, la cual ahora tenemos. Estudios por la Marina de Guerra del Perú en la Bahía El Ferrol, que va a permitir dimensionar la magnitud del impacto ambiental en dicho ecosistema como parte de la implementación del Plan de Recuperación Ambiental de la bahía en lo que respecta a los fenómenos de erosión y sedimentación en la zona litoral. En ese contexto, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero, hizo un llamado a la ciudadanía para que asuma un rol activo en la segregación de residuos. Además, exhortó a la sociedad civil, empresas y estados a trabajar juntos y cambiar esta realidad en la zona de Chimbote. Cabe destacar que con la implementación del Plan de Recuperación Ambiental de la bahía, se ha logrado disminuir la carga contaminante proveniente de la industria pesquera. Dicho mejoramiento ambiental lo evidenciamos en la recuperación de especies hidrobiológicas como las conchas de abanico, cuyo incremento poblacional fue de 48.5% entre los años 2014 y 2018, o también el incremento de anchovetas y lornas. El repoblamiento de estas especies, además de constituir un indicador clave respecto a la recuperación ambiental de esta bahía, permitirá reactivar la economía de cientos de familias vinculadas a la actividad pesquera artesanal. También nos presentan los planes de acuerdo al desarrollo, que tienen 4 componentes de trabajos que están orientados a lograr la orientación y control ambiental de la bahía. El primero es el control de descarga de efluentes y líquidos contaminantes. El segundo, el control de emisiones a la atmósfera y gestión de residuos sólidos. El tercero, el control y mitigación de la erosión y sedimentación. Y por último, no menos importante, el fortalecimiento de capacidades y soporte institucional. Cabe señalar que la información generada constituye un elemento fundamental a considerar en el ordenamiento y uso futuro del territorio de la bahía. Otro de los avances que podemos mencionar son el funcionamiento de los emisores submarinos, que van de norte a sur en el Bahía El Ferrol. Estos vienen funcionando desde el 7 de mayo del año 2015. Gracias a este funcionamiento, el emisario submarino expulsa los efluentes tratados de la industria de aceite y harina de pescado fuera de dicha bahía, así como la recirculación de los efluentes de la industria de Sider Perú, evitando su arrojo al mar. Estas forman parte de las acciones establecidas en el Plan de Recuperación Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente. Por otro lado, debemos saber que es muy necesario impulsar el cambio de uso del petróleo residual por el gas natural en los establecimientos industriales pesqueros, por ser un combustible más limpio que evitará la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero y material particulado a la atmósfera. Cabe resaltar también que esta buena práctica de uso de combustible más limpio es realizada por algunas empresas privadas de esa jurisdicción. Actualmente, el grado de empoderamiento de la población local, principalmente joven con esta problemática, tiene un grado muy bajo. Y básicamente es por la falta de concientización por esta problemática. Y no solo por esta problemática, sino
con el ambiente en general, la cual todos deberíamos tener. Pero también debemos resaltar que existen grupos que promueven la concientización para la recuperación de la bahía. Por ejemplo, los integrantes del colectivo llamado Chimbotanos de Pie, quienes en el año 2015 realizaron un plantón en el frontis de la Municipalidad Provincial del Santa, llamando la atención de la población para que se sumen a esta marcha que era para la recuperación de la bahía del Ferrol, la cual tenía como fin concientizar a las autoridades para que cumplan con las normas ambientales. Asimismo, pidieron a la ciudadanía dejar de contaminar este gran recurso que tenemos, porque lamentablemente no solo los que viven cerca la contaminan, sino también los ciudadanos de paso, quienes pasan dejando su basura. El futuro de la bahía del Ferrol debería y debe tener un cambio. Es decir, se debe poner en vigencia la necesidad de transformar la situación de contaminación ambiental para convertirla en una bahía limpia, rica en biodiversidad e incluso volver a ser turística, del cual los ciudadanos chimbotanos se sientan orgullosos e identificados con el lugar en donde viven, elevando así nuestro nivel cultural y autoestima colectiva, ya que contamos con una hermosa bahía, una península prodigiosa, una isla blanca maravillosa, las Loberas, un cerro de la Paz como mirador inigualable, que incluso puede haber un teleférico para el disfrute del turismo. Con respecto al manejo sostenible de la bahía del Ferrol, guarda relación con la calidad de vida y por tanto de la salud de la población chimbotana. Y eso está más que claro, pues como en todo ecosistema, para que funcione bien, tiene que haber un equilibrio ecológico, la cual es un estado dinámico de perfecta armonía que debe haber entre los seres vivos y su medio ambiente. El ser humano, a través de la relación que establece con el medio ambiente, influye de una forma beneficiosa o perjudicial sobre el mantenimiento de este equilibrio. Lo que se debería aumentar es el de influir al medio ambiente de una manera beneficiosa. Por esa razón es que todos nosotros debemos estar dispuestos a contribuir con la recuperación de nuestro ambiente y darle un manejo sostenible a nuestra bahía. Por ejemplo, la construcción de un sistema de recolección y tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas generadas por la población de Chimbote. Finalmente, la bahía del Ferrol es una perla que debe de cuidarse y protegerse, y la protección de este ambiente es una tarea de todos los ciudadanos. Cada persona que sea testigo de algún hecho que afecte el ambiente o su fauna silvestre debe denunciarlo y comunicarlo a las autoridades competentes. Y sobre todo, debe vigilar que estos cumplan con realizar sus funciones de fiscalización ambiental de manera oportuna y efectiva. Y claro, también debemos hacernos una autocrítica, y es que la bahía no solo la contaminan otros, sino también nosotros mismos. Y frente a esta conducta debemos cambiar ciertos hábitos, como por ejemplo, comenzar por no arrojar nuestros residuos domiciliarios al mar ni permitir que otros lo hagan. Si realizas actividades de pesca artesanal, la recomendación es la misma. No contamines el mar utilizándolo como tu botadero. Ese pescado que extraes finalmente lo consume un familiar tuyo. En esa playa que contaminas finalmente se baña algún sobrino tuyo. Ese lobo marino que proteges y no lo matas, quizá mañana más tarde habrá contribuido a que un familiar tuyo viva del turismo. La tarea de proteger y recuperar la bahía del Ferrol no solo es un compromiso de las entidades públicas, sino de la población en general. Si eres o vives en Chimbote, sé parte de ese cambio de rostro que la bahía necesita. Imagina a tus hijos bañándose en una bahía limpia, sin efluentes domésticos ni pesqueros. Imagínalos caminando en un malecón sin basura, sin residuos de la construcción, sin tuberías que impidan el libre tránsito, sin lobos marinos muertos en la orilla. Esto puede ser posible, pero para recuperar la bahía, antes se necesita recuperar la identidad, lo cual implica dejar de lado la indiferencia y de vivir a espaldas de una hermosa bahía que requiere ser protegida por toda la ciudadanía. Despierta, Chimbote. No permitas que muera la bahía. Ya es momento de recuperarla, por la madre mar, por ti y por tus hijos.